el maestro Hernán Farías, cronista de Rayones Nuevo León y director de Cultura de ese municipio en representación de la alcaldesa de Rayones, Sandra Margarita Torres. Reconocemos también aquí la presencia de integrantes del Colegio de Abogados de Nuevo León, presididos por el licenciado José Tolentino Flores. Bienvenidos todos. Para dar inicio a esta ceremonia, que se lleva a cabo de manera presencial con aforo restringido por la pandemia del COVID-19 y transmitida en vivo a través de las redes sociales institucionales, el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor en medicina Santos Guzmán López, dirige su mensaje de bienvenida. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar en este evento y qué bueno que las condiciones sanitarias por lo menos nos permiten estar con un aforo del 30%. Ojalá que no nos vengan a revisar porque me hubiera gustado estar, estoy seguro que no cabría un espacio para la gente que quería estar aquí presente en este evento. Agradecemos la presencia de la doctora Lucina Jiménez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Muchas gracias por estar con nosotros. La doctora Melisa Segura Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado. Gracias, doctora Melisa. La distinguida maestra Marta Chapa, destacada artista, pintora y representante de nuestra cultura. Gracias. Saludo al maestro Eduardo Espinosa Campos, investigador y promotor cultural. También muchas gracias por su presencia. De igual manera, agradezco la presencia de los secretarios de nuestra universidad, encabezados por el doctor Juan Paura, a las directoras y directores coordinadores de las facultades del área de las artes, que ya fueron presentadas, así como a las y los directores de la Secretaría de Extensión y Cultura, encabezados por el doctor José Celso Garza Ojunto, miembros de la comunidad cultural. Para la Universidad Autónoma de Nuevo León es un honor recibirlos en este Colegio Civil Centro Cultural Universitario, histórico recinto donde fue fundada nuestra institución, y para ser sede de este homenaje nacional a la maestra, artista y luchadora social María de Jesús de la Fuente Casas, también conocida como María O'Higgins. Esta ocasión es particularmente especial porque para un servidor es un privilegio participar en este merecido reconocimiento a la ilustre egresada de nuestra Facultad de Derecho, una de las primeras mujeres egresadas en la década de los 40. También la maestra María de Jesús fue profesora fundadora de la Escuela de Trabajo Social de nuestra universidad, en la que impartió clase durante varios años a partir de su fundación en 1947 como docente de la asignatura Principios Generales del Derecho. María O'Higgins nació en nuestro estado, en el municipio de Rayones, en octubre de 1920. No sabía que del 18 de octubre porque también cumplo años ese día. Algo ha de haber. De su padre, quien fue alcalde de su municipio, en 2 ocasiones aprendió y arraigó un gran sentido por la justicia social y de la responsabilidad de todos por hacer del nuestro un mejor país. Una vez egresada y después de colaborar en algunos juzgados y tribunales de Monterrey, propuso la creación de una defensoría civil para la defensa de las mujeres, que fue aceptada por el gobernador Arturo B. de la Garza, quien la designó como primera titular de esta, un cargo que desempeñó de 1947 a 1955. Esta notable iniciativa la convierte en pionera en la lucha por los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia, en una etapa muy temprana de la vida política de nuestro país. Otro aspecto interesante de su trayectoria universitaria es que en los años 40 y 50 fue una participante entusiasta en las actividades de la Escuela de Verano y del Taller de Artes Plásticas de nuestra Casa de Estudios. Gracias a estas participaciones, tuvo la oportunidad de conocer e intercambiar impresiones con intelectuales como José Gauss, Nicolás Guillén, José Antonio Portuondo, y con pintores entonces en formación como fueron Gerardo Cantú, Ignacio Ortiz y Jorge Rangel Guerra. De ahí conoció a quien, a partir de 1959, fuera su esposo, el muralista, pintor y grabador de origen estadounidense Pablo O'Higgins, quien adoptaría posteriormente la nacionalidad mexicana por su profundo amor a nuestro país.
Razón de todo esto es que para nuestra universidad es motivo de gran orgullo y distinción el que se haya pensado en realizar este merecido homenaje nacional por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Nuevamente, gracias, doctora Lucila. Recordaremos a nuestra homenajeada con gran respeto y admiración por su importante labor como estudiosa, organizadora y preservadora del legado artístico del destacado pintor Pablo O'Higgins, además de su lucha por la igualdad de oportunidades para los más desprotegidos, las mujeres maltratadas, los campesinos, los obreros, entre otros grupos desprotegidos. Esperamos que su recuerdo sirva siempre como modelo e inspiración para las jóvenes universitarias de nuestros días, reconociendo el valor de su esfuerzo y su perseverancia para formarse en una época en que muy pocas mujeres, con las estrecheces y dificultad que le tocó vivir, accedían a la educación superior para formarse cabalmente como personas y lograr en un desarrollo profesional dignificado, siempre por el humanismo y la solidaridad. Nuevamente, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, especialmente las autoridades federales y estatales y de los invitados especiales que dan realce a esta emblemática ceremonia. Mención especial a la familia de la maestra. Muchas gracias a todas y todos por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A continuación, escuchemos las palabras de la maestra Marta Chapa. Gracias, para que no se me vuelen las hojitas. Buenas tardes y gracias por esta distinguida invitación para rendirle tributo a una gran mujer de nuestra amada tierra. Enhorabuena, señor rector Santos Guzmán López. Y también mi reconocimiento para Celso Garza. Asimismo, a Lucina Jiménez. De igual forma, Melisa Segura y Eduardo Espinosa Campos. En memoria de María O'Higgins. Del cúmulo de recuerdos que alberga mi niñez, emana uno que es imborrable. El día que vi por primera vez a María de Jesús de la Fuente Casas. Se ubica en el sagrado paseo familiar por la Alameda de Monterrey. Ahí, la magia de la vida hizo que venturosamente topara con una mujer vibrante, esbelta, firme y de una cabellera que brillaba bajo el sol de mi tierra, de nuestra tierra, tan singularmente delineado por nuestro Alfonso Reyes. Recuerdo que ella se elevaba con luz propia entre niñas y niños a su alrededor. Y digo ahora que el destino me empujó a soltarme de la mano de mis padres, apenas cumplidos los 8 años de edad, e ir corriendo hacia allá para constatar que justo se localizaba un irreemplazable lugar para mí. Era María, la maestra de dibujo que enseñaba a cielo abierto, amparada por el viento fresco y rejuvenecedor de la creatividad. Mis padres se sorprendieron y tuvieron que aceptarlo, que en todo caso se convertiría en la gustosa obligación de llevarme y recogerme cada sábado
tras un par de horas de clase. Tengo aún presente su voz cálida y vigorosa mientras nos inducía a imaginar y plasmar los primeros trazos sobre el papel. Guardo también en un lugar privilegiado de la memoria cuando me alentaba y decía con inmensa generosidad que mi garabateo infantil era prometedor y que le gustaba en especial cómo dibujaba las hojas de los árboles. Al paso del tiempo pude advertir que irradiaba aún más la grandeza de su magisterio por la siembra de esa primigenia y fecunda semilla de lo que son hoy los talleres de arte y cultura en jardines y plazas públicas a lo largo y a lo ancho del país. La Alameda de Monterrey, la de nuestro país. Bendita tierra natal que nos recibía con el arco triunfal que prevalece hasta nuestros días, como preámbulo de la frondosa arboleda que se imponía al desierto, cobijada siempre bajo la fuerza del telúrico paisaje del Cerro de la Silla. María, por su parte, y yo por otra, saldríamos de Nuevo León, siguiendo las manecillas que el destino nos deparaba, y nos dejamos de ver unos años. En su caso, que es lo que importa, para emprender la defensa de las mujeres mancillada una y otra vez por la miseria, la injusticia, la misoginia, lo que ahora llamamos inequidad de género y violencia intrafamiliar. Así, mi primera y legendaria maestra de dibujo se convertía a la vez en la primera y heroína defensora de las mujeres de Nuevo León, por lo que nunca dejaré de rendirle mi más emocionado homenaje. Nos reencontramos años después, cuando vivíamos ambas en la Ciudad de México, y porque el azar me premió para asistir a una cena donde coincidimos. Al verla, me estremecí de nueva cuenta, tan vertical, distinguida, lúcida, talentosa y genuina, para nunca más dejarnos de ver y fundirnos en una amistad entrañable hasta el día que concluyó su luminosa vida, que siempre me hizo crecer y enriqueció en mente y espíritu. Vendría entonces muchos otros intercambios y encuentros amistosos, reinando ella al centro con el fulgor de su conversación inteligente y sabia. Lo mismo sobre la pintura excelsa de su amado Pablo, que del muralismo mexicano y de tantos personajes con quienes convivió, llámese Frida, Diego, Siqueiros o Charlotte. Cada plática era un reencuentro invaluable en torno al arte y esos creadores que emergieran en su generación con genialidad inconfundible durante el siglo XX.
hasta alcanzar la categoría de esenciales y eternos. Así también atestigué los esfuerzos para crear la Fundación Pablo y María O'Higgins, que no acabó de consolidarse y donde participamos indistintamente León Portilla, Alberto Híjar o Alejandro Ordorica, mi compañero, y desde luego yo, que tanto quisimos, queremos y admiramos a María, por lo que incluso conservamos celosamente 2 programas grabados con ella dentro de nuestra serie El sabor del saber, transmitida 13 años por Televisión Mexiquense. Y cómo no mencionar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuestra querida UNI, que a sugerencia mía se le rindiera un homenaje en vida en 2013, que junto al de ahora tan sensible y significativo, con carácter post-mortem, la eleva como bien la merece. Sin embargo, todavía resiento no haber conocido personalmente a Pablo O'Higgins, pero me conforta haber comprobado la grandiosidad de su pintura, a la vez que el invaluable acervo legado a nuestro patrimonio cultural. Además de esa bondad y sentido humano que tanto resaltaba María en nuestras conversaciones, como aquellas cuando me contó que muchas veces él le ofrendaba su amor, llevándole, imagínense qué sensibilidad, el desayuno a la cama con una infaltable flor en la charola. E igual, repasar brevemente esas largas charlas con ella en la privacidad de su hogar, lo mismo sobre su pintura, también de indiscutible valor artístico, que con sus comidas favoritas, recetas de cocina, libros o bien de la calle que lleva el nombre de Pablo en Poza Rica, Veracruz, y hasta remedios caseros, antídotos para los chismes, argucias para reconciliar algunas amigas que se distanciaron, o respecto a nuestras denuncias contra aquellos políticos y gobernantes incumplidos, así como de funcionarios públicos omisos y negligentes. En síntesis, y especialmente el haber visto en la infatigable labor de ordenar y preservar ameritadamente la obra plástica de O'Higgins, e igualmente de otras tantas y grandes aportaciones de ella, me conducen a afirmar que las mexicanas y los mexicanos le debemos muchísimo. Queda entonces inscrita ella para siempre en la memoria individual y colectiva como un ejemplar ciudadana, nuestra emérita artista, sensible y comprometida luchadora social, por lo que en mi inalterable y buen recuerdo, o en mi sencillo y agradecido corazón, habitará la gran María de Nuevo León y de México. Muchas gracias.
yo invité a una prima que no veo, a Silvia. Muchas gracias, maestra Marta Chapa. Escuchemos ahora las palabras del maestro Eduardo Espinosa Campos, investigador y promotor cultural, amigo de nuestra homenajeada y estudioso de la obra de O'Higgins. Muy buenas noches. Antes que todo, agradezco la amable invitación de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, representada por su rector, el doctor Santos Guzmán López, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con la presencia de su directora, la doctora Lucina Jiménez, a la doctora Melisa Segura, secretaria de Cultura de Nuevo León, y a la pintora Marta Chapa, amiga entrañable de María O'Higgins. Saludo también a la licenciada Mariana Munguía, coordinadora nacional de artes visuales del IMBAL, y a cuantos han hecho posible mi presencia en este lugar. Quiero empezar mi intervención con un breve testimonio de un audio donde María narra el momento en que se conocieron ella y Pablo. Esta entrevista fue hecha por Elvira García para el programa de radio Retrato Hablado, producido por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1982. Fue a Monterrey, que es mi ciudad, y él estuvo dando un curso de grabado. Entonces, yo soy abogada de profesión, pero me gustaba la pintura y me gusta. Entonces, en la Escuela de Artes Plásticas tomamos un curso con Leopoldo, y en esas fechas Pablo fue a Monterrey porque hizo un muro para Palacio Municipal de Poza Rica, Veracruz, que lo hizo en cerámica opaca. Y Leopoldo dio una plática en Arte AC, que es un lugar donde es un centro cultural de Monterrey. Y fue Pablo con él. Entonces, conocí a Pablo. Después de esa plática hubo una exposición. Y en la exposición pues estaban Pablo y Leopoldo. Yo no conocía a Pablo nada, personalmente. Y entonces yo vi a un señor, así muy guapo, con unos tenis rotos, con un tenis roto de la punta. Y yo estaba viendo el tenis porque me caía muy en gracia, ¿verdad? Porque en las ciudades, en las capitales de provincia, las exposiciones son un acto así un poco también de sociales y la gente va muy elegante y maquillada y todo eso. Entonces yo vi a Pablo así y le vi el tenis roto y dije, ay, qué bueno que viene ese señor con el tenis roto. Así lo conocí. Entonces, a la salida de la conferencia me habló a mí Romelia, que es una señora que era la directora de artes plásticas, para que por favor, si traía coche, llevara a los maestros a su hotel. Yo no traía coche entonces, pero hablé a un amigo para que los llevara y no quise ir con ellos a cenar. Y Pablo me insistió mucho que fuera a cenar con ellos, pero no fui. Solo que él dice que cuando yo entré a la conferencia, él dice que él me vio y que dijo, si esa mujer es soltera o divorciada o lo que sea, ¿verdad? Nada más que no esté comprometida, yo me voy a casar con ella. Y no paró ahí, sino que vino a México y les contó a sus amigos que se iba a casar. ¿Y qué dice Pablo, muchacha? ¿Qué? Dice, no, ella todavía no sabe. Así, así fue el encuentro. Como todos sabemos, María O'Higgins falleció a los 101 años. Cuando le realizó esta entrevista a Elvira García, tenía 62 años. Por eso una voz que quizá poco reconocemos de ella. Era una mujer
relativamente joven. Recuerdo claramente la tarde-noche que conocí a María O'Higgins. Era el 1 de agosto de 1983. Habían transcurrido escasos 15 días del fallecimiento de su esposo, el maestro Pablo O'Higgins. Fui en compañía de mi novia Rosario, con quien me casé al año siguiente. En casa de María estaban de visita los artistas Armando Ortega Orozco y su esposa Silvia Tinoco, los tres sentados alrededor del comedor bajo una luz tenue. Aquella ocasión acudí en representación de la maestra Teresa del Conde, entonces directora de Artes Plásticas, para comunicarle la decisión del IMBAL de hacer una exposición del maestro O'Higgins y mi encomienda de reunir información documental y de la obra artística. Nunca imaginé que este sería el inicio de una larga relación laboral, pero sobre todo el inicio de una gran amistad con María. Cuando María conoció a Pablo en 1958, que es lo que acabamos de escuchar en voz de ella, María tenía 39 años. Vivió 24 años intensos a su lado y 38 sin su presencia física, pero siempre acompañada de su recuerdo y rodeada de su obra. Hasta ese momento, Pablo había desarrollado la mayor parte de su obra mural en 10 lugares distintos de México y en los Estados Unidos. Cuando se conocieron, Pablo se encontraba en el proceso de realización del mural de Poza Rica, en el estado de Veracruz, y todavía habría de realizar 3 obras murales, uno en Morelia, Michoacán, y 2 en la Ciudad de México. María fue una mujer de gran fortaleza. Nunca la vi llorar. Incluso ella se lamentaba de que no le pudieran salir lágrimas, pero su profunda tristeza se reflejaba en otros aspectos. Tras la muerte de Pablo, María pasó momentos muy difíciles. Dijo alguna vez que ella experimentó una especie de orfandad por la ausencia física de su esposo. Incluso le costaba trabajo ver los ojos de Pablo en su autorretrato, donde mira de frente al espectador, o aquella fotografía que les hizo Mariana Jampolsky, donde Pablo mira directamente hacia la cámara. En los primeros años sin Pablo, María se refugió en la pintura. Dedicó largas horas para estar de pie frente al caballete, para pintar óleos y acuarelas. De estas últimas, su amigo, el pintor Daniel Hernández, preocupado por ella, se ocupaba de dejarle preparado el papel de algodón pegado sobre una tabla de madera. María comenzó a pintar muchas flores, algunas de las cuales, aunque tienen colores vivos, están cargadas de tristeza. En especial una, donde se ve una planta de color opaco al lado de unas estructuras casi piramidales que parecen representar una tumba. Desde que se casó con Pablo O'Higgins, María sabía de la importancia no solo de la obra concluida, sino también de los apuntes y dibujos que son, como ella decía, la caligrafía del artista. Al poco tiempo de iniciar mi trabajo, María me mostró una carpeta donde tiempo atrás había comenzado a clasificar, con la ayuda de Pablo, algunos de los dibujos y apuntes. Y a esa tarea se sumó posteriormente Daniel Hernández, quien había sido alumno de Pablo O'Higgins en la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. Muchas veces vi a María y a Daniel haciendo memoria respecto del origen de algunos de los dibujos. María, por lo que le había tocado vivir en compañía de su esposo, y Daniel, específicamente, por el vínculo alumno-maestro y porque llegó a acompañarlos en algunos de sus viajes.
En ocasiones hablaban con lujos de detalles de dónde había sido realizado tal dibujo. Decían, este dibujo es de Milpalta, este otro del Estado de México, de Michoacán, este pertenece a la serie de los trabajadores de la construcción. Y a veces hablaban maravillados de la perfecta composición de algunas obras o de la sección de oro aplicada en los proyectos murales. María, además de esposa, fue la compañera solidaria de Pablo al grado de abandonar su carrera de abogada para dedicarse a apoyar a su esposo en diferentes tareas. Aunque su sentir por la falta de justicia hacia las mujeres siempre estuvo presente. De ello da cuenta un testimonio que contó a su amiga Lourdes Uranga. Cito: un amigo me platicaba que fue a la Unión Soviética y vio a una mujer manejando un tractor y decía que era un trabajo muy pesado. Yo le dije, pues ¿sabes que esa mujer tiene resuelto su problema de habitación, de maternidad, de zapatos? Yo quisiera, continuaba María, yo quisiera que fueras a los campos de México, donde ves a la mujer descalza, entre breñas, entre lodo, zacatales, sembrando, picando, deshiervando bajo el sol terrible. Llega a su casa junto con su marido y ¿qué hace? Poner la lumbre, lavarse las manos, hacer la comida, lavar los trastos, lavar la ropa y muy de madrugada se va otra vez. Esta mujer nunca se ha sentado en un teatro, nunca se ha sentado en un cine, nunca se ha puesto unos zapatos cómodos. Hasta ahí la cita de María. Ella contó que Pablo no manejaba el automóvil que poseían, quien manejaba era ella. Y en los frecuentes viajes que hacían por varios pueblos, Pablo iba muy atento a cuanto había en el entorno y de pronto le decía, querida, detente. Y se estacionaban a mitad del camino porque Pablo había visto unos campesinos trabajando la tierra o alguna mujer caminando, un paisaje o una escena interesante. Y entonces Pablo tomaba apuntes en las libretas que llevaba siempre consigo, apuntes en los que además anotaba de manera muy precisa los colores de aquellos instantes, ya fuera el gris o el azul de la vestimenta de un hombre o de una mujer, o el gris y el cobalto de una penca de nopal, el ocre, el verde, el café de otros objetos, según fuera el caso. Pero no en todos los apuntes aplicaba esta herramienta de trabajo para recordar los colores, sino especialmente en aquellas escenas o retratos que tenía en mente trasladar a la tela o a un mural. Y esto es lo que María nos compartía al momento de registrar los apuntes y dibujos, algunas veces con la precisión de lugares específicos. De este modo, María nos ha ayudado a comprender el sentido intrínseco que Pablo O'Higgins advertía al realizar su obra. Por ejemplo, que don Nieves era un campesino de Zacatecas que en los tiempos en que el Banco de Crédito Ejidal daba fertilizantes a los campesinos, daba el mismo fertilizante a todos y no les informaba sobre su uso. El caso es que don Nieves pagó su abono y lo puso en la tierra, pero perdió su cosecha. O que la madre tierra no es solamente la representación de una mujer descansando, sino un símbolo que dio Pablo a esa otra madre tierra de donde brota la vida. O que el chiclero es un trabajador de la selva de Campeche y que quienes se dedican a esa labor agotan en poco tiempo sus energías. O que, cruzando el río,
es un músico campesino con su guitarrón que cruza un río en Santa María Chiautempan, en el estado de Tlaxcala. ¿O qué? Don Lupito fue un hombre que había combatido durante la Revolución, donde lo único que obtuvo fue la pérdida de una de sus piernas y de su caballo, y que cuando Pablo lo conoció, vivía como pepenador en las calles de la ciudad. ¿O qué? Trabajando para subsistir. Es una joven de la zona desértica de Perote, Veracruz, que carga sobre su espalda una bolsa con estiércol que ha recogido para usarlo como combustible dentro de su hogar. Estos son los personajes de Pablo. Por otro lado, María, siendo pintora, fue también una colaboradora y ayudante de Pablo en sus últimas obras murales. Y esto lo podemos constatar en algunas fotografías que se conservan en su rico acervo, como fue el caso de su viaje a la ex Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1968, donde Pablo fue invitado a viajar para dar una demostración de pintura al fresco, lo cual, dicho sea de paso, habla de la trascendencia que la pintura mural tenía a nivel internacional. Algo semejante sucedió cuando Pablo recibió la invitación de pintar 3 murales en el Museo Nacional de Antropología. Ahí vemos a María al lado también de Pablo, sosteniendo un proyecto mural mientras Pablo está pintando. Me queda claro a la distancia que conforme se fue avanzando en la organización y clasificación de los grabados, pinturas, dibujos y proyectos murales, María llegó a asombrarse por la gran cantidad de obra artística que tenía en el estudio. Por eso, a menudo repetía: ¿cuánto trabajo hizo Pablo y cuánto trabajo nos sigue dando? Tenemos entonces que, desde la década de los 80, María dedicó sus esfuerzos en organizar, clasificar e identificar la obra de su esposo, y que, a lo largo de los años siguientes y prácticamente hasta el final de su vida, contó con el apoyo por temporadas de varios amigos y de instituciones, de manera primordial el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esta circunstancia le permitió contar con algunos materiales para el resguardo adecuado de obra y documentos de archivo, aunque la mayoría de las veces los gastos corrieron por su cuenta. El punto es que, al momento de ordenar esos materiales, fue un ir de sorpresa en sorpresa para todos, y en especial cuando encontrábamos las relaciones de los dibujos con su obra gráfica y la obra de Caballete, e incluso, en algunos casos, con su obra mural. Gracias a esa organización y clasificación realizada por décadas, algunos de esos ejemplos pudieron mostrarse en varias exposiciones y en muy diversas publicaciones. Creo que faltó una imagen antes. No. Algo semejante sucedió con el vasto archivo documental. María fue tomando conciencia de su valor precisamente por ser parte de la memoria de una época. Por ello, del mismo modo, se ocupó del resguardo, organización y protección de ese acervo, resguardado inicialmente por Pablo Higgins y después también por ella misma cuando contrajo matrimonio con Pablo. La importancia de ese acervo documental radica en que da cuenta de los vínculos del artista con importantes etapas relevantes en la historia de nuestro país, como fueron las misiones culturales impulsadas por José Vasconcelos y de organizaciones de artistas de proyección internacional como la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, mejor conocido como la LEAR, o del Taller de Gráfica Popular, el TGP,
de las cuales Pablo Higgins fue miembro fundador y activo participante. Por esta razón es que todo ese archivo María lo puso a disposición para la consulta de historiadores, críticos e investigadores de arte, estudiantes, así como instituciones culturales, editoriales y universidades. Y con el tiempo fue madurando la idea de crear en su propia casa y estudio un centro especializado en las áreas del arte, la cultura y la política a las que estuvo vinculado Pablo Higgins. Lamentablemente, ese anhelo no pudo verlo realizado. Pero su entusiasmo no se detenía y a la par se dio tiempo para gestionar ante instituciones la restauración de los murales de Pablo que se encontraban deteriorados o en estado de abandono. Lo mismo hizo como promotora incansable de múltiples exposiciones en la Ciudad de México y fuera de esta. Incluso, algunas veces, ella misma transportó en su propio vehículo la obra gráfica de Pablo, con tal de exhibirla en algunas ciudades del interior del país. Tal fue su generosidad que alcanzó a hacer valiosas donaciones de obra, como fue el caso de los proyectos murales para el IMBAL o colecciones de obra gráfica para el Museo de la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Casa de Cultura de Poza Rica, un lote de dibujos para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, un proyecto mural de gran formato sobre el mural de Poza Rica, que se conserva en Jalapa, entre otros muchos ejemplos. María O'Higgins fue una gran conversadora. Tenía el poder seductor de la palabra apoyada en una memoria prodigiosa. Podía sostener una larga conversación con lujo de detalles y aportando datos históricos precisos. Ella pudo ser una excelente escritora si se lo hubiera propuesto, pero sus capacidades, que eran muchas, estaban orientadas en otros caminos: el resguardo, la difusión y el reconocimiento de la obra de Pablo O'Higgins, convencida, como nosotros también, de su vigencia contundente. Y aquí queda su labor ejemplar, que fue una toma de conciencia plena sobre el valor patrimonial e histórico del acervo y que sin duda es y será un referente para otros archivos particulares en riesgo de perderse. En 1980, Pablo O'Higgins, o sea, 3 años o 2 años y medio antes de que muriera, Pablo Higgins confió a un escritor, cito: «Me pregunto con frecuencia sobre cuánta vida me queda a mis años y me preocupa saber qué es lo que voy a dejar para México». Hasta ahí las palabras de Pablo. María, fiel al sentir de su esposo Pablo, compartió este mismo interés, pero lamentablemente la muerte le ganó la carrera. Solo deseo, que es el deseo y esperanza compartida por muchos, que la familia de María pueda dar el mejor destino al legado artístico y al patrimonio documental que Pablo y María, de manera consciente, guardaron y cuidaron con tanto esmero, cariño y amor por México. Gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo Espinosa Campos. A continuación, escuchemos el mensaje de la doctora Melisa Segura Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Nuevo León. Muy buenas tardes. Muchas gracias. A nombre del Gobierno del Estado, mi reconocimiento y agradecimiento a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a su rector, el doctor Santos Guzmán, y por supuesto un cálido recibimiento también a la doctora Lucina Jiménez, amiga
de esta labor cultural, de promoción cultural en el Estado, por este merecido homenaje y significativo homenaje. A los compañeros del Presidium, artista, maestra Marta Chapa, investigador, gracias por sus intervenciones. ¿Cómo puede el espíritu humano trascender a su época y a sus circunstancias? A través de la cultura y la pasión por cambiar las formas establecidas son dos muy buenos caminos. Y la vida de María O'Higgins contiene muchos valores que sin duda todo habitante de Nuevo León y más aún las mujeres de nuestro estado y de nuestro país debemos de reconocer, celebrar y conmemorar. Artista plástica, abogada, impulsora de cultura, hoy celebramos a María, quien además de su labor trascendental, dedicó con gran vocación su vida a promover la obra de su esposo Pablo O'Higgins, cuya exposición gráfica tenemos el orgullo de inaugurar hoy en este recinto. En más de una ocasión, María manifestó su preocupación porque la obra de Pablo trascendiera, pues al final del día el autor las había pintado por y para México. O'Higgins, integrante de la generación de los grandes muralistas mexicanos, hoy se hace presente a través de 18 obras que abarcan diversos periodos y que demuestran su amor por la riqueza cultural de nuestro país. Notables y orgullosos impulsores del desarrollo artístico y cultural de México, María y Pablo O'Higgins nos dejan un maravilloso legado social. Es nuestra tarea promoverlo, difundirlo y perpetuarlo. Me da un enorme gusto, como mujer promotora y difusora de las expresiones culturales de nuestro Estado y a nombre de la Secretaría de Cultura, participar en este merecido homenaje a una mujer modelo a seguir para todas las mexicanas. Su obra social y cultural enmarcan un quehacer en pro de las más desfavorecidas, con una conciencia social, una sensibilidad y una capacidad única para plasmar en óleo y papel el lugar que la mujer mexicana debe asumir en el orden mundial que nos toca vivir. Más mujeres como María O'Higgins, más mujeres para celebrar. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Melissa Segura Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno del Estado de Nuevo León. Para concluir esta ceremonia, la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, dirigirá a todas y todos su mensaje. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor rector, muchas gracias por su hospitalidad. Marta querida, te saludo con el corazón en la mano. Melissa, muchas gracias por siempre estar presente en estos espacios fundamentales. Eduardo, muchas gracias por tu camino andado y por todo el trabajo que has hecho para María, para Pablo. Permítanme unas palabras desde el afecto para una mujer de la que aprendí mucho y a la que admiro. Donde quiera que estés, querida María, hoy celebramos el brillo de tu vida. Gracias a la generosidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tu alma mater, donde te reconocen con orgullo como una de las primeras mujeres abogadas en estas tierras del norte mexicano. Celebramos tu vida, María de Jesús de la Fuente Casas, María O'Higgins, en virtud también de ese entrañable vínculo que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura estableció contigo durante más de 25 años y que se expresó en el trabajo y el cariño de Marisela Pérez y Verónica Arenas, de Eduardo Espinosa del CENIDIAP, 3 investigadores que caminaron con María toda la trayectoria del reconocimiento de la obra de Pablo, pero también de la vida de María. Gracias, 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 en verdad. Más allá de la institucionalidad, por afinidad histórica, estética y política, la presencia de Alberto Híjar fue fundamental para atestiguar que una parte importante del patrimonio que resguardaste, tuyo y de Pablo O'Higgins, tu compañero de vida y de trabajo artístico, quedara resguardado como parte del acervo artístico del pueblo de México. María,
Te escribo esta carta para honrar las últimas palabras que nos regalamos poco antes de tu partida, cuando me dijiste: lo único que lamento es no haber podido conversar mucho más contigo. En realidad, María, la conversación sigue y habrá de ser permanente, porque tu impronta es profunda, porque la memoria, María querida, se nutre más de la emoción y del afecto que de cualquier otra cosa. Y esos dos sentires tienen raíces tan profundas como las que ha de tener ya ese limón que sembramos para completar el ciclo de vida de Laika, tu pequeña guardiana fiel e inteligente. Guardo la esperanza de que ella haya sido tu xolotl y que con gentileza y amor te haya guiado hacia ese lugar donde el tiempo es eterno y en donde tarde o temprano nos habremos de encontrar. Mientras tanto, María, celebramos tu vida llena de energía heredada de tus padres comprometidos y libres, rodeada de la amistad que cultivaste con Leopoldo Méndez, con Gerardo Cantú, con José Gauss o Nicolás Guillén, con Elena Poniatowska, con Marta Chapa, con muchas y muchas otras personas que testimoniaron, María, tu amistad y tu palabra. Tu palabra floreció como enredadera de ese jardín tuyo que diseñaste con Pablo, donde las hojas crecieron cobijadas bajo los diversos significados de dos palabras muy presentes en tu vida: justicia y dignidad. Justicia para los que menos tienen, premisa que alimentaste en tiempos en donde la mirada de los derechos humanos estaba lejos de llegar. Dignidad como esa condición que alimentó tu vida de mujer adelantada, pionera en la defensa de los derechos de las mujeres. Creaste la primera defensoría de oficio para mujeres en materia civil en el país antes de que se conociera el derecho de las mujeres a votar. Tu voz en los tribunales te pinta como una firme activista. Desde muy joven, cuando las mujeres no tenían ese espacio, tuviste la fuerza para crear y fortalecer instituciones jurídicas y sociales en pro de la justicia y de la población desfavorecida o excluida. Fuiste incansable negociadora y no descansaste, María, hasta lograr en el 47 la fundación de la Escuela de Trabajo Social en Monterrey, hoy Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano. Como promotora cultural y maestra, impulsaste escuelas para la primera infancia, escuelas de arte al aire libre para niñas y niños, jardines del arte, inspirada en tu estancia en la extinta Unión Soviética. Por eso hay tanta gente que te reconoce y que te quiere. Por eso, junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, te haremos también un reconocimiento en el Palacio de Bellas Artes el próximo 7 de marzo. Compartiste, María, y diste continuidad a una vocación de justicia por ese profundo amor que le tuviste a México y a quienes desde abajo, con sus manos y sus cuerpos, en sus dilemas, memorias e historias, construyeron este México que se forjó a fuerza de revolución. Compartiste con Pablo O'Higgins tu sensibilidad y afinidad artísticas, por supuesto, también la vida. Cuidaste de su memoria y de su legado hasta que llegó el momento de partir. Te encargaste de que la obra de Pablo estuviera en Chapingo, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en esta tu universidad y, por supuesto, en Bellas Artes. Con tu análisis y trabajo colaborativo fue posible que el INVAL adquiriera 114 grabados, más los óleos de Pablo, autorretrato y retrato de María, obras que harán posible que ambos estén juntos en el Museo Nacional de Arte, como fue tu voluntad. Gracias, María, por la donación que hiciste al Museo Mural Diego Rivera de 14 bocetos de 7 piezas muralísticas realizadas entre 1934 y 1964. La lucha de los obreros contra los monopolios, expropiación petrolera, lucha contra la discriminación racial y la unidad obrera, la maternidad y la asistencia social, Dios del Fuego, lucha del pueblo tarasco. Boda indígena en San Lorenzo y paisaje tarahumara. Sé que te daría gusto saber que también en marzo
estas piezas se exhibirán para conmemorar los 100 años del muralismo mexicano. Querida María, tu nombre y el de Pablo Higgins están inscritos en la historia artística y cultural de México junto al de Diego Rivera, Jean Charlotte, José Clemente Orozco, O'Gorman y tantos más como pioneros del muralismo en México en el siglo XX. Serán parte de la narrativa de un México dibujado desde sus entrañas, sin folclorismos, a través de escenas de la vida cotidiana de gente sencilla que construyó la grandeza de México. Estos dibujos expresan el compromiso con un pueblo diverso, festivo, contradictorio, pero amoroso con su país. Querida María, siempre te reconociste norteña, regia, dueña de un lenguaje directo y firme. Como buena hija del trigo que tanto amaste, uno de los cultivos más antiguos, transitaste el siglo, permitiendo que la memoria, no la nostalgia, se convirtiera en un enorme pozo de donde extraer agua fresca para el camino. Prometo regar con esa memoria el pequeño maguey que me regalaste, nieto de otro que en su momento te dio a ti, Lola Olmedo. Ahí también está sembrado un corazón agradecido. Quedan pendientes muchas otras tareas de investigación y documentación, querida María. Ya habremos de hacerlas. Lo que sí te quedo a deber es un viaje a tu querido Rayones, lugar que te vio nacer y donde yacen tus raíces y tus amores, donde están tus padres y Pablo Higgins. Estoy segura de que ahí, en esos rincones por donde encaminaste tus sueños, florecerá una enorme gratitud. Hasta siempre, María. Gracias. Muchas gracias, doctora Lucina Jiménez, directora general del IMBAL. Muchas gracias al señor rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la secretaria de Cultura del Gobierno del Estado y a nuestros invitados a esta ceremonia homenaje nacional a María O'Higgins. Concluye así esta ceremonia y despedimos la transmisión de la misma a través de las redes sociales institucionales. Aquí, en Colegio Civil, continuamos con este memorial con la inauguración de la exposición Obra Gráfica Pablo O'Higgins, integrada por una serie de 18 piezas que la propia señora María donó a la universidad y que es resguardada permanentemente en la Biblioteca Universitaria Raúl Rangel Frías, a cuyo director, el doctor Porfirio Tamés Solís, agradecemos las facilidades para exhibirla en este recinto hasta el mes de mayo. Muchas gracias. Pedimos a ustedes permanecer unos momentos en este patio, les brindaremos un vino de honor, en tanto el presidium se traslada a la sala cristalada para hacer el corte de listón y ustedes puedan visitarla unos momentos más. Muchas gracias, muy buenas noches.